Empiezo por el primer tema, el relativo al mensaje del presidente. La solución de fondo no son las medidas administrativas sujetas a la voluntad del gobernante en turno, sino las reformas legales que apliquen siempre y apliquen a todos. Como lo señalaba el gran liberal José María Luis Mora en una frase que sintetiza esta idea, la salvación de la República no debe depender de accidentes personales, sino de la imperturbable supremacía de las leyes. Se anuncian hoy medidas administrativas que, por definición, están sujetas a la voluntad del gobierno en turno. Aun cuando algunas fueran positivas, serán insuficientes mientras no se apruebe a nivel constitucional y legal el Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, está fuera de las mejores prácticas internacionales que un subordinado investigue a su superior, porque ahí mismo podría haber un conflicto de interés. Tercero, nos preocupa que se confunda el control interno con el control externo. El funcionario nombrado el día de hoy es ahora subordinado del presidente y tiene funciones de control interno. En el PAN reiteramos la necesidad de que haya controles externos verdaderamente independientes. Primero, fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación y segundo, con el nombramiento del fiscal anticorrupción, en ambos casos con plena y total independencia. Cuarto, insistimos en nuestra postura de que el titular de la Secretaría de la Función Pública debe ser ratificado por el Senado de la República, aun y cuando sus funciones sean fundamentalmente de control interno. Y finalmente, es tiempo de pasar del dicho al hecho. Nosotros queremos ver a los diputados del PRI votando a favor del Sistema Nacional Anticorrupción y no de cualquier sistema, de uno robusto, integral, verdaderamente autónomo, que garantice investigaciones objetivas y sobre todo que garantice castigos ejemplares. La iniciativa ya fue presentada por el PAN, ha sido respaldada por la sociedad civil. Cambiamos, si les parece, de tema y abrimos a preguntas. Ahora les doy la posición sobre el tema de línea 12 que se está discutiendo. Nosotros sostenemos que acusaciones van y vienen. Los que ni van ni vienen son los usuarios del metro. Desde un inicio exigimos que se escuchara a todos, y esto incluye, por supuesto, también al exjefe de gobierno, porque sí tiene derecho a ser escuchado. Y seguimos exigiendo, esto lo subrayo, una sanción ejemplar a quien resulte responsable. Pensando en el 500,000 de personas afectadas, este desastre de la línea 12 del metro no puede quedar impune. Tiene que haber castigo para los responsables, ni juicios anticipados, pero tampoco encubrimiento. Sobre la primera pregunta, Angélica, me remitiría fundamentalmente al mensaje que les he leído, porque me parece que ahí está con toda claridad la respuesta y, por supuesto, subrayando y siendo muy preciso al planteamiento, bajo ninguna circunstancia se invalida el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy es más necesaria que nunca la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción para que haya verdaderos controles externos. Sobre lo segundo, no perdamos de vista que hoy solamente está conociendo la Cámara de Diputados, porque ni siquiera se va a votar, el informe de una comisión. Esta Cámara de Diputados no es tribunal para juzgar y por eso nosotros insistimos en que debemos pensar justamente en el 500,000 de personas que todos los días están siendo afectadas. Lo que exigimos es que se escuche a todos los involucrados, incluyendo, por supuesto, al exjefe de gobierno, pero sobre todo lo que exigimos es que haya sanción ejemplar para quien resulte responsable de este desastre que afecta todos los días a 500,000 de personas. Le voy a ceder al final la palabra al diputado Rodríguez Doval, que es miembro de la comisión. El comentario que yo le haría es: él con toda claridad denunció un atropello a las formas, a lo que seguramente ahora se referirá, y sobre los resolutivos en lo particular le pediría a él que hiciera el comentario.
Bueno, los resolutivos son parciales, son incompletos. Nosotros lo que hemos señalado desde el primer momento que se instaló esta comisión hace ya varios meses es que tenían que comparecer los funcionarios de la anterior administración y también los de la actual, porque es muy probable que la responsabilidad sea conjunta. Nosotros vamos a seguir defendiendo eso en esta comisión. Queremos que vengan los funcionarios de la administración anterior, incluso si así fuera el propio ex jefe de gobierno, no solamente para garantizar su derecho de audiencia, sino porque además tiene que rendir cuentas y hay varias preguntas que debe de respondernos a los que integramos a comisión. Así que nosotros estaríamos porque se convocara a estos personajes y a partir de ahí se pudiera hacer ya un informe definitivo, teniendo en cuenta que el de hoy es un informe parcial. ¿Comparten ese contenido? Es lo que les preguntaba yo. Bueno, en general en ese contenido se mencionan cosas que nosotros hemos defendido. Por ejemplo, que a los habitantes cuyas viviendas fueron dañadas durante la construcción puedan ser indemnizados por la autoridad. Ese tipo de señalamientos, por supuesto que los compartimos. Hay otros que consideramos que deberán ser definitivos hasta que tengamos todas las voces como las de los funcionarios de la administración anterior, y hasta en tanto esas voces no sean escuchadas, creo que no podremos tener todavía un informe integral y definitivo. Sobre el primer punto, reiterar, este informe no va a ser votado en la Cámara de Diputados, de tal manera que este informe ni va a ser avalado ni va a ser rechazado de manera formal por la Cámara. La Cámara solamente se da por enterada. Y en segundo lugar, también subrayar que el diputado Rodríguez Doval votó en abstención justamente porque hay aspectos donde hay una coincidencia total y hay aspectos que parecen insuficientes o incompletos. Por eso fue así el sentido de su voto en la comisión. Lo que nosotros reiteramos es que más allá de estas acusaciones que estamos escuchando, que van y vienen, los que ni van ni vienen son los usuarios del metro. Son 500,000 de personas que están siendo afectadas todos los días. Y por eso nuestra posición es, primero, que se escuche a todos, incluyendo al exjefe de gobierno y a quienes están en esta administración, pero sobre todo que haya sanciones severas para los responsables, para quienes son responsables de que hoy 500,000 de personas no se puedan transportar de donde viven a donde trabajan. El día de hoy van a estar compareciendo los subsecretarios en esta Cámara de Diputados. Nosotros no descartamos el que se cite a algún otro funcionario, incluyendo al secretario de Hacienda, dependiendo de la información que se reciba el día de hoy. Lo que hemos señalado es que era absolutamente indispensable el recorte, no solamente por la caída de los precios del petróleo, sino por el inminente aumento de las tasas de interés que iba a poner tarde o temprano en crisis a las finanzas públicas en nuestro país. Y reiteramos que la solución de fondo es el crecimiento económico y que ese no va a regresar hasta nuestro país mientras no corrijamos la desastrosa reforma fiscal aprobada por el PRI y por quienes votaron a favor de ella. Bueno, el PAN lo viene diciendo desde hace mucho. Por supuesto que es indispensable que el Sistema Nacional Anticorrupción incluya la declaración de intereses, pero sobre todo la sanción cuando exista conflicto de interés. Nos hemos sumado los diputados del PAN a esta iniciativa 3x3 que implica el respaldo, por supuesto, a la declaración de conflicto de interés. Pero no basta con la declaración de conflicto de interés, lo que debe haber son sanciones cuando exista conflicto de interés y esto implica controles externos con los que hoy no tenemos en nuestro país. Hay que recordar que la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional está basada en 3 ejes. El primer eje es el control interno y lo que nosotros venimos diciendo y consta por escrito en la iniciativa es que sí es necesario no solamente que exista la función pública, sino fortalecerla y que su titular sea ratificado por el Senado de la República. Pero no basta con el control interno. Lo fundamental de la reforma y del sistema anticorrupción es el control externo, que pasa por fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía Anticorrupción y sobre todo por el tercer eje, que es el de la sanción. Quitarle las facultades de sanción, contrario a lo que hoy se anuncia, quitarle las facultades de sanción a quienes son empleados del presidente, de los gobernadores y de los alcaldes, que son justamente los contralores, y otorgar esas facultades de sanción a un Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas y al Poder Judicial de la Federación. 3 ejes: control interno, externo y sanción. La solución de fondo
es la reforma que está proponiendo el PAN a nivel constitucional y legal y que implica el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto que hoy se ha planteado es solo una parte del sistema que está proponiendo Acción Nacional. ¿Y el titular que fue nombrado, qué opinión tienen de él? Lo que nosotros decimos es que debe ser el titular de la Secretaría de la Función Pública ratificado por el Senado. Así lo planteamos en nuestra iniciativa, justamente para que haya una discusión amplia sobre el perfil, la trayectoria y la idoneidad de quien vaya a ocupar ese cargo público, como en este supuesto no hubo esa discusión. Nuevamente me remito a la iniciativa presentada por el PAN. Por supuesto que son indispensables los controles externos, pero el control externo, para que sea verdaderamente eficaz, quien lo debe desempeñar es una Auditoría Superior de la Federación robustecida y una Fiscalía especializada en perseguir delitos relacionados con hechos de corrupción. Lo que urge es justamente fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción. Eso es lo que nosotros planteamos como control externo. Este panel de expertos, nos parece, no suple bajo ninguna circunstancia lo que implicaría Auditoría Superior de la Federación robustecida y Fiscalía Anticorrupción autónoma. Esa es, desde nuestra perspectiva, la solución de fondo. Ahí está el control externo auténtico. El presidente, de hecho, habló en su mensaje de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por eso el reto que nosotros lanzamos a los diputados del PRI es que queremos verlos pasar del dicho al hecho. Queremos verlos votando a favor en el Pleno de esta Cámara de Diputados el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en lugar de que se anuncien medidas administrativas, se reforme la Constitución y las leyes y estas disposiciones apliquen siempre y a todos. ¿Y lo de Cordero? Bueno, yo no me referiré a senadores de la República porque está absolutamente fuera de mi competencia. Yo me hago cargo de lo que ocurre en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Me parece que el mensaje estuvo muy claro. Tenemos clara la necesidad de que los legisladores acudan de manera puntual a las sesiones. En la sesión del día de hoy está presente más del 90% de los integrantes del grupo parlamentario y hoy mismo por la mañana, en el mensaje que di al grupo previo a la sesión de pleno, pedí que pusiéramos especial énfasis y cuidado en la asistencia puntual a las sesiones de pleno y sobre todo al seguimiento de las reformas que el país necesita, subrayando el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo contesto con absoluta puntualidad y me remito al texto que les leí. Está fuera de las mejores prácticas internacionales el que un subordinado investigue a su superior, porque ahí mismo puede haber conflicto de interés. La postura del PAN es muy clara. Es absolutamente insuficiente el anuncio mientras no se apruebe a nivel constitucional y legal un Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros construimos una iniciativa con las voces de la sociedad civil organizada, con los especialistas en la materia, la presentamos en esta Cámara de Diputados y por eso el reto que lanzamos es que los queremos ver pasar del dicho al hecho. Gracias.